jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. Veamos la segunda parte de series. A ver, el primer problema dice calcular el valor de la siguiente serie. Esto, a ver, por 2, por 2, por 2, esto es una serie geométrica, donde la razón es igual a 2. Voy a poner acá, la razón es igual a 2. Y me piden calcular su valor de R. ¿Cuánto vale R? A ver, primero, para hallar R, esto siendo una serie geométrica, ¿a qué es igual? A ver, esto es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Ahí está. Entonces, ¿qué necesito acá? Bueno, aquí ya conozco la razón, conozco el término 1. ¿Qué me falta? Me falta hallar n, ¿sí? ¿Cuánto vale n entonces acá? ¿Cuántos términos tiene esta serie? Para eso recuerdo lo siguiente. Digo, el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? El término enésimo es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. El término enésimo, es decir, el último término, 1536. Esto va a ser igual al primer término, término 1, 3, por la razón elevado a la n menos 1. Ahí está, la razón elevada a la n menos 1. Ahora simplificando, a ver, tercia y tercia. Tercia aquí es 1, tercia en la izquierda, esto es 512. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 512 es igual a la razón es 2, entonces 2 elevado a la n menos 1. Ahí está, 2 elevado a la n menos 1. Pero ya recuerdas que también aquí esto se conoce. A ver, lo voy a poner por acá. Recuerda que 512 es igual a 2 elevado a la 9. Reemplazando esto, entonces esto ya sabemos que es 2 elevado a la 9. Y esto es 2 elevado a la n menos 1. Bueno, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, n menos 1 igual a 9. Entonces de aquí que n vale 10. Ya tenemos entonces el valor de n. Que nos faltaba aquí el valor de n. Sí, ya tienes el valor de n que vale 10. Entonces R, aquí R es igual. A ver, reemplazando todos los valores que conocemos. El término 1 vale 3. Ahí está, término 1 vale 3. Aquí un cociente. A ver, la razón vale 2. Ahí está, la razón vale 2. 2 elevado a la n. N vale 10. Todo esto menos 1 sobre la razón 2 menos 1. Todo esto, a ver, R, finalmente R, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esto vale 1. Esto vale 1. ¿Qué me queda? 3 por 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10. A ver, por acá también lo voy a poner. 2 elevado a la 10. Esto es 1024. Entonces aquí tienes 1024 menos 1. 1024 menos 1, esto es 1023. Por lo tanto, la razón sería 3 por 1023. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 0 y 3. Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. El siguiente. A ver, calcular el valor de la siguiente serie. Observa aquí la serie. A ver, tienes elementos positivos y negativos. A ver, lo voy a separar esto se trata de una suma límite, ¿sí? Una suma límite. Entonces esta suma límite lo voy a separar en dos partes. Voy a llamarle S1 a todos los positivos. S1 a todos los positivos y S2 a todos los negativos. ¿Sí? Está claro que al final tengo que, para hallar el valor de S, tengo que, ¿qué cosa hacer? Sumar S1 más S2. Eso tengo que hacer al final. Entonces hallemos el valor de cada uno primero. A ver, S1. El S1 es 8 más 2 más 1 medio más y así sucesivamente. El S2, ¿quién va a ser? Todos los negativos. ¿Sí? A ver, solamente voy a considerar el número, ¿sí? Y al final
al valor que hallo le pongo el negativo nada más. ¿Ya? Para no complicarme, entonces voy a poner aquí el 4 más 1 más un cuarto más y así sucesivamente. Ahora, observa en cada una de esta sucesión, observa que la razón ¿cuánto vale? A ver, al 8 por cuánto lo multiplicas para obtener 2. Bueno, al 8 lo multiplico por un cuarto, ¿sí o no? Lo multiplico por un cuarto y eso es 2. Al igual que acá, al 4 por cuánto lo multiplico para obtener 1. Lo multiplico por un cuarto, pues, ¿sí? Entonces la razón es la misma. La razón aquí vale un cuarto y la razón acá también vale un cuarto. Lo voy a poner acá, mira, la razón es igual a un cuarto y acá también la razón es igual a un cuarto. Y como se trata de una suma límite, ¿por qué? Porque la razón es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces aquí voy a indicar esto, que la razón es mayor que 0, pero menor que 1. Por lo tanto, voy a aplicar aquí la suma límite en el primer caso. A ver, la suma límite también lo voy a anotar por acá. Quizás no te acuerdas. A ver, suma límite, acuérdate que la suma límite, ¿a qué es igual? Al primer término, 1 menos la razón. Ahí está, 1 menos la razón. Esa es la suma límite. Ya, lo voy a resaltar por acá. Ahí está. Y voy a indicar que la razón es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces, aplicando aquí suma límite, voy a decir S1 ¿a qué es igual? El término 1 ¿a qué es igual? 8. Aquí, término 1, 8. 1 menos la razón. 1 menos un cuarto. Ahí tienes. Entonces esto, a ver, operando arriba, 8, abajo, 4 por 1, 4 menos 1, 3 cuartos. Ahí tienes 3 cuartos. Como el 8 no tiene denominador, le voy a poner la unidad. Y entonces ahí el S1 ¿a qué va a ser igual? Bueno, aquí simplemente, a ver. El S1 va a ser igual producto de extremos sobre producto de medios. Producto de extremos, 8 por 4, 32. 32 sobre 3 por 1, 3. Ahí está entonces el valor de S1. El S2 también se trata de una suma límite, ¿sí? Pero acuérdate que aquí todo esto con signo negativo, de manera que al valor que obtengo simplemente considero negativo. Ahora, a ver, S2, suma límite, primer término en el numerador, primer término 4, y abajo en el denominador 1 menos la razón que vale un cuarto. Esto sería ¿cuánto? A ver, esto sería 4 en el numerador y en el denominador esto es 4 menos 1, 3 cuartos. Listo, 3 cuartos. Ahora ya sabes bien que esto, como no tiene denominador, la unidad, y esto va a ser igual entonces, a ver, producto de extremos, 4 por 4, 16 y 3 por 1, 3. Es decir, todo esto va a ser igual a 16 tercios. 16 tercios. Pero, ¿te acuerdas que esto tenía que ser negativo? Ahí está, negativo. Finalmente, el S va a ser igual a ¿cuánto? 32 tercios. 32 tercios menos 16 tercios. Ahí está, 16 tercios. Y esto, la respuesta sería ¿cuánto? 32 menos 16, esto es 16 tercios. Tienes ahí la respuesta entonces para este problema. Problema siguiente, dice calcular el primer término de una serie aritmética. A ver, ojo, es una serie aritmética, donde la razón es igual a 2 y la suma de sus 35 términos es 1575. A ver, jóvenes, la suma de sus términos es el dato. A ver, en una serie aritmética, a ver, la serie, ¿cómo lo hayas? De 35 términos, n vale 35,
Voy a anotar acá que n es igual a 35. ¿Por qué? Porque se trata de 35 términos. ¿De acuerdo? Ahora, la suma de todos ellos, que es la serie aritmética, ¿a qué es igual la suma? Esto es igual al primer término más el término 35, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se trata de 35 términos. El primero más el último, todo sobre 2, multiplicado por la razón. Perdón, multiplicado por el número de términos. ¿Sí? El número de términos, 35. El número de términos, 35. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que aquí, a ver, me falta hallar? Bueno, esto lo tengo como dato. Esto lo tengo como dato. Término 1 es precisamente la incógnita. Eso me piden hallar. El término 35, ¿cuánto vale el último término de esta serie? El último término. Pero como se trata de una serie aritmética, te recuerdo que el término enésimo, ¿a qué es igual? El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Sí? Eso es. Reemplazando, ya sabes que n vale 35, entonces digo, el término 35 es igual al primer término, que no lo conozco, ahí está, término 1, más n vale 35 menos 1, 34. 34 por r, pero r, la razón es dato. Entonces voy a indicar que la razón, aquí voy a indicar que la razón vale 2. Entonces esto sería 34 por 2. 34 por 2. Entonces, a ver, aquí término 35 es igual a término 1 más, esto sería 34 por 2, esto es 68. Ahí está, el término 35, ahí lo tienes. Acá lo tengo, el término 35, y esto lo voy a reemplazar, entonces. Ahí lo tengo. Ahora, a ver por acá, digo, la serie o la suma de estos 35 términos es igual. A ver acá. Todo esto por 35. Esto, a ver, término 1. Listo, término 1. Ahí está, término 1. Más término 35. Término 35 es T1 más 68. Esto es T1 más 68. Todo sobre 2. Listo. Pero la serie, la suma de los 35 términos, también tengo dato. Esto vale 1500. Lo voy a reemplazar acá. Esto vale 1575. Ahí está, 1575. Ahora, aquí puedo simplificar. ¿Sí? 35ava, porque aquí se está multiplicando. Se está multiplicando, a ver. 35ava, 1535, esto es 45. 45. ¿Sí? A ver acá. En el otro lado, fíjate lo que me queda de esto de acá. T1 más T1, 2 veces T1. ¿Sí? 2 veces T1. A ver, mitad sería T1 nada más. Y mitad de 68, esto es 34. ¿Sí? 34. Claro, se simplifica mitad, mitad y mitad con esto. Mitad con este 2. Y ahí, eso es lo que te queda entonces. Ahora, el término 1, precisamente la incógnita, lo que te piden calcular. Esto sería 45 menos 34. Esto pasa a restar acá. Y esto sería 11. Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. ¿Ya? Respuesta, el término 1 es igual a 11. Veamos el siguiente. A ver, dice, si la suma de 14 números consecutivos es igual a 595, calcular la suma de los 15 siguientes números consecutivos. A ver, si tengo 14 números consecutivos, a ver, más o menos lo voy a indicar aquí, mira, ese es el primero. El siguiente consecutivo, ¿quién sería? N más 1. ¿Sí? N más 1 sería el siguiente consecutivo, ¿sí? El siguiente consecutivo, a ver, aquí lo voy a hacer para tener un poquito más de espacio. El siguiente consecutivo, N más 1. El siguiente consecutivo, N más 2. El que sigue, N más 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. A ver, 14 números consecutivos. El siguiente, sumando, aquí está el
n más 13 sería el último, ¿sí o no? Claro, pues, este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto. Allá, este es el 14, el 14º término. Este es el 14. Ahora, la suma de estos 14 me dan de dato. Y me piden la suma de los 15 siguientes, es decir, el siguiente sería aquí n más 14. El que sigue, n más 15. N más 16, N más 17, N más 18. ¿Quién sería el último? A ver, aquí hay 14 términos, más 15 términos. Allá, 14 más 15, 29, ¿sí o no? 14 más 15, 29. Entonces el último sería N más 28, ¿sí o no? Así sería el último. N más 28. Ese sería el último. Ahora, la suma de estos 14, es dato. Y lo que me piden es esto, la suma de estos de acá. Entonces, a ver acá, la suma de todos ellos, esto me dan, ¿de acuerdo? Y esta es la pregunta que me hace. ¿Cuánto vale la suma de estos 15 siguientes consecutivos? ¿Cuánto vale esto? Este dato, ¿cuánto sale? 500. Esto de acá es 595. 595 es esto. Pero esto de acá, a ver, si yo sumo todos estos, si yo efectúo toda esa suma, ¿cuánto obtengo? A ver, primero que obtengo 14 veces n, 14n, ¿sí? Más, a ver, por acá obtengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 13. A ver, ¿cuánto sale esa suma del 1 al 13? Bueno, por acá lo voy a hacer. Esa suma desde el 1 más 2 más 3 hasta 13. ¿Te acuerdas? ¿Esto a qué es igual? 13 por 14 sobre 2. 13 por 14 sobre 2. Esto es, a ver, mitad. Esto sería 7 por 13. 91. ¿Sí? 91 sería eso. 91. Ahora, este 91 pasa a restar y esto sería así, mira. Esto sería 595 menos 91. Y en el lado izquierdo, ¿qué me queda? 14 por n. Aquí me queda 14 por n. A ver, esto sería 14 por n. Esto es igual a 595 menos 91. Esto es 504. 504. Entonces, n, ¿cuánto vale? 504 entre 14. Esto es 36. 36. Tengo ahí el valor de n que es igual a 36. 36. Ahora, me piden esta suma. ¿Cuánto vale toda esta suma? A ver, esta suma, ¿cómo sería aquí? Acuérdate que aquí hay 15 sumandos. Por lo tanto, aquí esto sería 15 veces n más 14 más 15. A ver, 14 más 15 más 16 más 17 hasta 28. ¿Cómo sería esa suma? A ver por acá. ¿A qué sería igual 14 por más 15 más 16 más 17 más 18 hasta 28? ¿Cómo lo obtienes eso? A ver, esto sería 28 por 29, ¿sí? 28 por 29 sobre 2 menos 1 más 2 más 3 más 4 hasta 13, ¿sí o no? Eso ya lo hemos visto, esto vale 91. ¿Y esto cuánto sería? Ah, bueno, a ver, aquí al simplificarse esto sería así, 1 y aquí 14. 14 por 29, esto es 406. 406 menos 91. ¿Y esto cuánto sería? A ver, 406 menos 91 sería 315. 315. Entonces esta suma sería 315. ¿Sí? Esto sería 315. Ahora, sabiendo que n vale 36, esto sería 15 por 36. 15 por 36 más 315. ¿Cuánto sería 15 por 36? A ver, 540. 540 menos 315. ¿Cuánto sería esto? A ver, aquí es 5.
Aquí sería, a ver, 3 menos 1, 2. Y esto sería entonces 225. 225. Ahí tienes entonces la respuesta para este problema. ¿Ya? 225. A ver, el siguiente. Me piden calcular x medios a partir de esta igualdad, en esta serie. A ver, pero aquí fíjate, 2 más 4 más 6 más 8, esto es la suma de los números pares. ¿Te acuerdas a qué es igual la suma de los números pares? Por acá te voy a hacer recordar, mira, a ver. La suma, por ejemplo, de 2 más 4 más 6 más 8. ¿A qué es igual 2 más 4 más 6 más 8? Ya sabes que si son consecutivos y pares, a partir del 2, entonces esto es la mitad de esto, ¿sí o no? La mitad es 4 por el consecutivo. 4 por 5, 20. ¿Sí? ¿Así es o no? Claro, la mitad del último sumando por su consecutivo, mira. Y si quiere lo comprueba, mira, esto vale 10, esto 10, 20, ahí está. ¿Ya? Entonces, en el problema, a ver, fíjate, empieza desde el 2, entonces aquí la mitad del último sería x medios, por su consecutivo. El consecutivo de x medios sería x medios más 1. Así sería. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale 812. Pero este 812, expresándolo como un producto de dos números consecutivos, ¿cómo sería? A ver, sería 29 por 28. ¿Sí? Esto sería 29 por 28. Y está claro que x menos 1, x sobre 2 sería igual a 28. O sea, no, x medios vale 28. Por lo tanto, x medios más 1 sería igual a 29. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuánto vale x medios. Y eso es 28. Entonces, ¿ya? Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. Respuesta para este ejercicio. A ver, el siguiente, a ver, tienes aquí el valor de S, me piden cuánto vale todo esto. A ver, al simplificarlo, esto es una suma límite. A ver, tienes alternado, mira, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, sigue así. Entonces, ahí, igual que el anterior, entonces lo voy a separar en dos sumandos a este S. Este S va a ser para mí entonces S1 más S2. ¿Ya? S1 todos los positivos y S2 todos los negativos. A ver, así va a quedar. Fíjate, S1 va a ser igual entonces, aquí, S1 va a ser igual a 2 más un octavo. Más y así sucesivamente. Eso va a ser S1. El S2 va a ser entonces, acuérdate que al final lo voy a poner el signo a todo este resultado. Por ahora voy a considerarlo así tal como positivo. Esto va a ser un medio más un 32avo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Yo creo que es suficiente teniendo dos términos para saber cuánto vale la razón. ¿Por qué? Fíjate, aquí, a ver, ¿cuánto vale la razón aquí de 2 a un octavo? O en otras palabras, al 2 por cuánto lo multiplico a este 2 por cuánto lo multiplico para obtener un octavo. ¿Por cuánto lo multiplicas? Lo multiplico por un 16avo, pues ya no. Lo multiplicas por un 16avo. Por eso lo multiplicas. Entonces la razón es igual a un 16avo. Aquí es igualito. Aquí multiplícalo por un 16avo, igualito, mira. Entonces la razón es la misma para las dos. La razón, entonces, ¿cuánto vale? Para ambos, la razón es igual a un 16avo. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Un 16avo. Y como la razón es mayor que 0, pero menor que 1, entonces voy a indicar acá, mira, como la razón es mayor que 0, pero menor que 1, entonces voy a aplicar suma límite. ¿Ya? Y nuevamente te recuerdo que la suma límite, a ver, por acá lo voy a indicar, la suma límite es igual a ¿quién? Al primer término, 1 menos la razón. Ahí está. Entonces, aplicando suma límite, S1, ¿a qué sería igual? S1 sería igual a el primer término en el numerador, 2.
En el denominador 1 menos un 16avo, 1 menos la razón, pues. 1 menos un 16avo. Ahora, ¿qué me va a quedar? En el numerador 2. En el denominador 16 por 1, 16 menos 1, 15 16avo. 15 16avo. Ahora, ya sabes, aquí no hay denominador, le pongo la unidad y el resultado, ¿cuál va a ser? Producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, ¿a qué va a ser igual S1? S1 va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 16, esto es 32. 32 sobre 15 por 1, 15. Ahí lo tienen. S1 es igual a 32 quinceavos. El S2, ¿a qué va a ser igual? A ver, el S2 por acá también es una suma límite. El término 1, ¿a qué va a ser igual el término 1? El término 1 es igual a un medio. Por acá lo anoto, esto vale un medio. Y en el denominador 1 menos la razón. La razón, acuérdate que es un 16avo. A ver, efectuando esta diferencia en el numerador es un medio. En el denominador esto es 15 16avo. ¿Sí? 15 16avo. Ahora, mitad al denominador 1, mitad al denominador 8. Entonces, ¿a qué sería igual todo esto? A ver, producto de extremos sobre producto de medios. Producto de extremos, 1 por 8 sobre 1 por 15. 1 por 8, 8, ahí está, sobre 1 por 15, 15. Pero, ¿te acuerdas que esto era negativo, sí? Claro, es la suma de todos los negativos. Entonces, el S2, ¿cuánto me sale? Menos 8 quinceavos. Por lo tanto, la suma, el S, ¿a qué sería igual? S1 menos S2. Entonces, esto sería 32 quinceavos menos 8 quinceavos. El S va a ser igual a ¿cuánto entonces? A ver, esto sería entonces 32 menos 8, esto es 24 y 15 en el denominador. Tercia en el numerador y tercia en el denominador. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? El S finalmente va a ser igual a tercia 8 y tercia 5. Tienes ahí la respuesta entonces para este problema. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima, cuídense. Hasta luego. Hey, campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.